Gracias, Señor. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que no nos dejó solos. ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada? Que Él nos hizo testigos y testigos con poder. Él no nos ha dejado solos. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, te doy por la familia de Gaby. Señor, que ha partido su mamá. Señor, y creemos con ellos. Creemos nosotros por ellos que la paz del Señor guarda sus corazones en este momento. Su mamá partió con el Señor y eso es motivo de esperanza, de alegría. Y cubrimos a la familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué importante es dónde está nuestra confianza. Hay tanta gente que dice, yo creo en Dios. Pero la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No, la única forma de ser salvo es a través del Hijo. La única forma de ser salvo es creer en el Hijo y hacer el Hijo tu Señor. Creer que es el Hijo de Dios, creer que vino a la tierra, que murió y resucitó y recibirlo en tu vida. Eso es lo que te hace salvo. Muchas personas creen en Dios y qué bueno que sepan que existe un Dios, pero no significa que hay salvación para ellos. La salvación está disponible en el Hijo. Y esa es nuestra esperanza. Como decía la canción, desde que nacemos de nuevo, pero hasta el final. Creemos. Que seamos como Pablo, que digamos, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla de fe, he llegado al final de mi carrera. Que podamos estar satisfechos de haber hecho lo que teníamos que hacer y que nada quedó guardado, sino que todo fue entregado cuando llegue ese día. Entonces usted no va a partir sufriendo, va a partir con una sonrisa en su rostro. Amén. Amén. Así que qué bueno es. A mí no me gustan los funerales tristes. Yo una vez les dije acá a los chiquillos, si yo parto antes que ellos, que lo dudo, les dije, pobre que estén tocando música triste cuando yo me muera. Ustedes tienen que hacer una fiesta porque yo allá arriba lo voy a estar pasando chancho. Voy a estar con mi Señor gozándome, así que acá no sufran, extrañenme, pero no sufran. Pongan una foto mío porque tampoco me gusta que abran los ataúdes así que vean adentro. Si no, le voy a decir que me dejen con un ojo así cerrado y la lengua afuera. No me gusta eso tampoco. Así que les dije, pongan una foto mía de cuando era joven, ¿cierto? No arrugada, porque yo voy a morir de vieja, ¿cierto? Entonces, qué bueno es entender cuál es nuestra esperanza. Qué bueno es saber lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque no hemos puesto nuestra confianza en un lugar equivocado, hemos puesto nuestra confianza en el lugar correcto. Ayer yo estaba enseñando en la escuela Revolución y comenzamos a estudiar vida de honor. Y cuando estábamos ahí estudiando, hablábamos acerca de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Aquí no todos los caminos llegan al Señor. Hay un solo camino y tiene un nombre, Jesús. Y la verdad, porque Él dijo, yo soy la verdad. Hoy en día nosotros tenemos muchas verdades y de hecho estamos en un tiempo en el mundo en que, es mi verdad porque yo miro esto de acá. Y el otro dice, pero esta verdad mía es de acá porque yo miro desde este otro lado. Pero Jesús no dijo que esa verdad era correcta. Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como creyentes es que si mi verdad no se ajusta a lo que Él dijo, entonces alguien está equivocado. Y no es Dios.
porque Él es la verdad. Él es la verdad. Y en matemáticas se habla de un término que se llama valor absoluto. Él es la verdad absoluta. No hay otra verdad. Cuando existe una verdad, entonces lo que no es verdad, ¿cómo se llama? A veces nuestra percepción de las cosas tiene que ver con opiniones, pero no necesariamente es la verdad, porque la verdad es una sola. Es muy interesante, porque todos tenemos opiniones y puntos de vista, pero el Señor cubre todo eso y dice, esta es la verdad. Y la verdad tiene nombre. Y si no encontramos nuestra opinión en Jesús, en la palabra, en el verbo, entonces hay alguien que está equivocado. ¿Amén? Amén. Pero eso no tiene nada que ver con eso de la escuela de ayer. Estamos estudiando acerca del Espíritu Santo. Estamos estudiando por qué es tan importante el Espíritu Santo. Porque ¿cómo vamos a caminar en el poder de Dios si no lo comprendemos? ¿Cómo vamos a caminar en el poder de Dios? Porque la Biblia dice que Él vino para que seamos testigos con poder. No solamente nos dio el nuevo nacimiento, ¿cierto? Lo que hemos estado hablando, todo esto, ya llevamos más de un mes hablando acerca de esto. Entonces, no es solamente el nuevo nacimiento, que dice que dentro del creyente es como una fuente que salta para vida eterna, sino que también está hablando acerca de ríos de agua viva, corrientes, que no solamente te alcanzan a ti, sino que alcanzan a otros. Entonces, cuando tú entiendes el Espíritu Santo y tú empiezas a comprender cómo Él funciona, entonces tú te pones en sus manos para que Él pueda hacer lo que Él tiene que hacer a través tuyo. Si nosotros vamos a 1 Corintios, verso... Déjenme verlo acá, ¿dónde está? Verso 11. Dice así. No, voy a leer el 4 primero. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. En todos es el mismo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay dones, manifestaciones del Espíritu Santo. Si esto solamente fuera para el Antiguo Testamento, entonces ¿por qué lo nombran las cartas de la iglesia? Porque si no, lo habríamos encontrado estas definiciones en el Antiguo Testamento. Entonces, si lo está nombrando en las cartas de la iglesia, entonces debe ser que es para la iglesia. Porque aquí Pablo le está escribiendo a los corintios, ¿cierto? Y le está diciendo, luego dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Efesios 4 dice que Él constituyó, ¿quién? Jesús constituyó, ¿qué cosa? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿cierto? ¿Quién lo constituyó? Jesús. Si no fuese para este tiempo, ¿por qué lo detalla no solamente en 1 Corintios? Sino que en Romanos habla también de eso. Y habla también, habla acerca del ministerio quíntuple. Si no existen hoy apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, ¿por qué lo habla la iglesia? ¿Cierto? Y ahí luego el tercer verso habla de Dios. A través de Él se hacen todas las cosas. Y si nosotros leemos 1 Corintios 12, luego comienza a hablar acerca de las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo. Una vez más, ¿para qué explica esto si no lo vamos a usar? No tiene sentido. Y no son para cuando estemos allá con el Señor. ¿Por qué? Porque ahí no los vamos a necesitar. Porque ahora en parte vemos, pero cuando estemos con Él vamos a ver todo. En parte sabemos, cuando estemos con Él sabremos todo. Entonces no tiene sentido pensar que esto no es para la iglesia.
entonces toma mayor valor el Espíritu Santo. Porque si nosotros vemos el verso 11, dice así, luego de que habla acerca de las diferentes dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, ¿cierto? ¿Quién lo reparte? El Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo tiene voluntad, como lo leímos, como lo hemos estudiado. Tiene voluntad. Y Él reparte. El Padre pone las piezas en el cuerpo como Él quiere. El Hijo apunta y constituye el ministerio quíntuple. Y el Espíritu Santo reparte como Él quiere los dones y las manifestaciones. Y alguien dice, ¿pero para qué es esto? Retrocedamos al verso 7. El verso 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. No provecho de cuando usted va a un lugar y están almorzando y dice provecho, ¿ya? Sino que provecho ¿para quién? Para la iglesia, para el mundo. Porque los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo no son solo para la iglesia. También cuando tú estás en la calle y tú vas a predicar bajo el poder de Dios para ser testigo, entonces no es lo mismo que vayas y prediques el evangelio, que se puede hacer, pero ¿qué pasa si tienes una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría para alguien que está en la calle? Hace muchos años atrás el pastor Juan Carlos salía a predicar con un amigo nuestro que nos enseñó muchas cosas, que fue Aldo Giovanetti. Y salían a las plazas y se sentaban en las plazas y estaban orando mientras. Y de repente nuestro amigo Aldo decía, le decía a una persona, hey, detente. Y la persona se detenía. Además que él era imponente, así, barbón y caminaba así. Entonces, era cinturón negro. Y, hey, detente. Entonces la persona se detenía. El Señor dice que tu hijo va a volver a casa. Y la persona se ponía a llorar. Y él le predicaba el evangelio y la persona recibía al Señor. No era solamente la predicación de la palabra, sino que era una demostración de poder. Nosotros aquí en la iglesia aprendemos a cedernos, lo que pasó la semana pasada, a cedernos al Espíritu Santo porque es lo mismo que te va a hablar allá afuera. Entonces tú dices, ¿pero cómo sabe estas cosas? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quiere que sea de provecho. ¿De provecho para qué? Para el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Nosotros hemos sido rescatados por el Evangelio, pero además el mundo necesita ser rescatado a través del Evangelio. Entonces, cuando las personas le cierran la puerta al Espíritu Santo y dicen, no, esto ya no es para este tiempo, entonces le estás quitando poder a la predicación del Evangelio. Le estás quitando una parte. Porque Hechos 1 dice, será para que sean testigos con poder. La palabra poder ahí es dunamis, dinamita. Esa fue la explosión de Hechos 2. Fue dunamis de Dios. Y el dunamis de Dios no es solo para la iglesia. El mundo necesita el dunamis de Dios. El mundo necesita escuchar de Dios. Y necesita que vayamos a ellos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que venga una gitana y les lea las manos. Están acostumbrados que tienen que usar una cosita roja para que no los ojeen. Están acostumbrados para que sea contra, tienen que tener cactus. De ahí usted sabe de dónde viene toda esta... A mí me gustan los suculentas y los cactus, pero yo no las uso para eso. Pero los cactus y las suculentas se usaban, sobre todo los cactus, porque tienen espinas. Y las espinas se usan como contra, les llaman ellos. Usted dice, ¿contra de qué? Contra de las cosas que hacen hechicerías en contra de las familias.
Entonces las abuelas colocaban una ruda, que era hedionda, y colocaban cactus afuera de su casa, a la entrada, para que no entre nada malo. ¿Ya? De hecho, en la casa de mi abuela nosotros teníamos una planta que salía como una cala negra aterciopelada, que era preciosa, florecía una vez al año, pero olía a perro podrido. La primera vez que floreció bañamos 4 veces al perro, porque no sabíamos. Pobre oso. Y lo retábamos, le decíamos, ¿a dónde te vayas a revolcar tú? ¿Por qué llegáis todo hediondo? Y el perro nos miraba. Y después, entre abuelitas conversaron y le dijeron, no, es que esto es contra. Nosotros no necesitamos una ruda y un cactus para eso. Tenga los cactus de bonitos, ¿ya? Esos lindos y las suculentas. Y si quiere tener ruda, téngala, es buena para la guatita, para ciertas cosas. No es malo. Pero su confianza no está en el cactus ni en la ruda. Porque la Biblia dice que nada nos tocará. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos el Evangelio, entendemos el poder de Dios. Y el Espíritu Santo está allí para ayudarnos, para que sea de provecho, para que sea algo bueno. Entonces, nunca el Señor pensó en el Espíritu Santo para avergonzarnos o pensó en el Espíritu Santo para algo que quedó atrás. Y por eso es tan batallado, sobre todo por las sectas y por la religión. Por eso el Espíritu Santo trata de ser callado. Además, no sé si ustedes lo saben, pero hace muchos años atrás hubo mucha gente que recibió del Espíritu Santo y empezaron a haber manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces algunos dijeron, oh, mucho desorden. No tenemos nosotros control sobre esto, entonces dejémoslo fuera. Y se dividió la iglesia entre unos, los que creían, yo se lo estoy contando simple, ¿ya? Y otros que no creían en el Espíritu Santo. Y hay iglesias hoy en día que tú puedes ir y ni siquiera levantan las manos al Señor, cuando la Biblia dice que levantes manos santas, sin ira y sin contienda. ¿Por qué? No, porque no se ve bien. Porque es molesto. El Espíritu Santo nunca va a pasar por sobre tu voluntad, porque Dios es un caballero. Pedro dice que estaban todos borrachos en Hechos 2, todos llenos del Espíritu Santo, que la gente empezó a murmurar, que estaban bebidos. Y dice que Pedro se levantó y comenzó a explicar, no es lo que ustedes creen, esto es lo que profetizó Joel. Y comenzó a explicar esto, léalo ahí en Hechos 2. ¿Cómo pasó eso si Pedro estaba igual que ellos? Porque tú puedes detener eso. Él se dio cuenta que había necesidad de algo, entonces él dijo, no, tengo que hacer esto. Y se puso a predicar el Evangelio. Entonces no es que Dios te tome y que tú hagas, porque a veces algunas personas tienen miedo, que dicen, el Señor me toma y no sé lo que va a hacer conmigo. No. A menos que caigas en un éxtasis, que pierdas control, pero va a quedar ahí tirado. Como le pasó a Pedro también. Pero en general, Dios no va a sobrepasar tu voluntad. ¿O el Señor te obligó esta mañana a venir? No, ¿cierto? No, fue tu decisión. En la semana Benita conversó conmigo y yo la semana pasada les di el testimonio de Benita que ella tuvo Guillain-Barré, que es una enfermedad que ataca los músculos. Entonces pierde la fuerza muscular. Ella, antes de venir ese día domingo en la iglesia, ella había estado 8 días hospitalizada. Tenía un diagnóstico médico.
le habían dado el alta y le habían dicho que se iba a demorar meses en recuperar la movilidad y que necesitaba kinesiólogo y un montón de cosas así. Y está bien, los médicos no están en contra del Señor. Eso era lo que ellos veían y ese fue el diagnóstico que a ella le dieron. Mientras ella estuvo convaleciente en el hospital, me contaba cómo una mujer se sanó de unos tumores cuando oró por ella. Porque la mujer, cuando pasó esto de Benita, nosotros estábamos haciendo el concierto de Navidad. Entonces esa mujer quería pasar las fiestas con su familia y ella oró y la mujer se fue de alta. Y el Señor le dijo a Benita, le dijo, tienes que ir este domingo a la iglesia porque yo voy a demostrar mi poder a través de ti. Dice que su cabeza, obviamente, le decía que no, porque a ella le dieron reposo. Pero pidió a su familia que la trajera. Yo me imagino que también a la familia fue difícil traerla. ¿Por qué? Porque estaba en reposo. Pero eso me recuerda cuando los amigos rompieron el techo de donde estaba Jesús. No lo llevaron por si acaso. Lo llevaron porque ahí estaba el sanador. Y todos los que iban a Jesús eran sanados. Entonces, la familia trajo a Benita. Gracias a Dios no rompieron el techo. Estaba abierta la puerta y no habían llegado todos. Y la sentaron ahí. La sentaron. Cuando yo le dije, Benita, ven, yo la tuve que ayudar a parar. Y la tuve que afirmar porque sus músculos no tenían fuerza. Y luego terminamos corriendo y danzando en el espíritu. Y Benita fue sana. Cuando ella fue al doctor nuevamente, el doctor le dijo, no, le dijo, tu diagnóstico tiene que haber estado equivocado. Y ella le dijo, no, el Señor me sanó. Amén. Entonces, a veces, cuando no entendemos la guianza de Dios y lo que el Espíritu Santo quiere hacer, a veces tú puedes tener el impulso dentro de ti de estar en un lugar o hacer algo porque sabes que ahí vas a recibir de Dios. Pero tu lógica, y a lo mejor sin que lo hagan con maldad, a lo mejor tu familia te va a decir, no, estás loco, ¿cómo te van a llevar ahí a ese lugar? ¿Se acuerdan cuando nos congregábamos en medio del COVID? No nos contagiamos aquí en la iglesia. Ninguno. Entonces, te traen y tú... Y Benita dice que ella oraba y le daba gracias a Dios y decía, sí, Señor, tú dijiste. Y su mente estaba batallando, pero finalmente su familia la apoyó y la trajo. Como esos amigos de Jesús que abrieron el techo y bajaron a su amigo delante del Señor. Benita había recibido una instrucción del Espíritu Santo. ¿Por qué hablo de ella? Porque es alguien que usted conoce. Y usted puede ir y preguntarle. Ya no es que fue el testimonio de hace tantos, no, es alguien que usted conoce que se congrega con ustedes. Ella hablaba lo que el Señor le dijo. Y cuando llegó aquí, yo no sabía toda esa historia, ella me la contó en la semana. Yo solamente recibí una instrucción, yo sabía que estaba enferma y lo que le habían diagnosticado, y mi mente también me dijo, estás loca, ¿cómo va a correr contigo? Y yo dije, bueno, Señor, tú sabes. En una oportunidad estaba un sábado en la noche orando por el servicio del día domingo y el Señor me dijo, mañana va a ir una persona coja y la vas a sanar. En el sentido de que yo no sano a nadie, sino que el Señor a través de la oración. Vas a orar por ella y se va a sanar. Entonces hicimos el servicio, predicamos, nos estamos despidiendo y el Señor me dice, acuérdate. Y digo, sí, Señor. Entonces digo, perdón, ¿hay alguien aquí que tiene una pierna más corta? Y salió una persona que la habían traído de visita a la iglesia. Y tenía así tanto la pierna más corta, usaba zapatos ortopédicos. ¿Ya? La sentamos en una silla y había una diferencia importante de la pierna. Y yo dije, Señor, si yo miro la pierna, mi cabeza
no me va a ayudar. Entonces le dije a toda la congregación, cierren los ojos y oren conmigo. Y puse las manos en las piernas. Y le dije a la pierna, crece en el nombre de Jesús. Y mi mano hizo así. Hizo como así. Estaban así las manos. Creció y se puso, creció más y se acomodó. Y todos mis hermanos obedientes hicieron, o sea que todos estaban mirando. Yo era la única que tenía los ojos cerrados. Pero fue glorioso. Ella nunca más nos visitó en la iglesia. Pero se fue caminando normal. No podía usar el zapato ortopédico. Se fue sana. El Señor alcanzó su vida. A lo mejor ahora se está congregando, ella venía de Recoleta, a lo mejor se está congregando en otra iglesia. No importa. Porque esto se trata de reino, no de nuestra congregación. Estamos alcanzando el perdido y no le estamos diciendo a todos los perdidos que vengan acá. Queremos que sean alcanzados por el Señor. Es tan importante aprender a escuchar del Espíritu Santo, porque puedes afectar las vidas de las personas. Y esto no sucede porque yo soy la Claudia o el Señor tiene algo especial conmigo. No, soy solamente un creyente, como usted. Pero este creyente que ha escuchado del Señor, ha aprendido a escuchar del Señor, las instrucciones del Señor. Díganme ustedes, cuando Jesús le dice al paralítico, para, a este hombre que lo bajaron por el techo, párate, toma tu cama y ándate. El paralítico estaba en todo su derecho a decir, estás loco. ¿Cómo se te ocurre? Soy paralítico. Benita me podría haber dicho ese día, pastora, si no puedo caminar, me trajeron en brazos y me pusieron en la silla. Pero el hecho de escuchar una instrucción de Dios y obedecer desató la fe, el dunamis, el poder de Dios. Y así funciona. Y así funciona. El problema es que tenemos que tratar con la incredulidad que está en nuestras mentes. Y tenemos que acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios. Porque si no, siempre tu mente te va a decir, este no eres tú, este no es Dios, este eres tú, esto es algo que se te está ocurriendo a ti. No, entonces tú tienes que aprender a pasar tiempo con Dios. Y el orar en otras lenguas nos ayuda a sintonizar nuestro oído a la voz de Dios. Y aprendemos a apagar nuestra mente para escuchar de adentro la instrucción del Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Y es tan importante que en una congregación no se pierda el mover del Espíritu Santo. Solamente porque a veces no encaja con nuestras formas. Los que me conocen a mí hace muchos años saben que yo soy muy tímida. Usted va a decir, ¿a dónde, pastora, si está aquí? No, esto sucede aquí nomás. Yo soy muy tímida. Soy introvertida. Yo no cuento mis cosas. Yo soy muy para adentro. Pero cuando el Espíritu Santo me da una instrucción, cuando el Espíritu Santo me dice, haz esto, yo decidí obedecer. Yo decidí dar un paso hacia adelante. Y eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Quiero decirles algo, se van a equivocar en alguna oportunidad. Yo me he equivocado. Les voy a contar. Una vez yo estaba aprendiendo a seguir al Espíritu Santo. Me congregaba en un lugar. Me había convertido hace muy poquito. Y mi hija estaba enferma, Natalia. Yo la llevaba en brazos a la iglesia. Y el pastor hizo un llamado de sanidad.
para orar por los enfermos. Yo tomé a mi hija en brazos, la llevé adelante y le dije al pastor, vengo para que usted ore por ella. Mientras estaba orando por Natalia, el Señor me habla de una hermana que estaba en la fila también para sanidad. Y me dice, hay que orar por ella, urgente. Entonces, oraron por Natalia y mi pastor en ese tiempo me había enseñado, cuando recibas algo del Espíritu Santo, dime, yo te voy a ayudar a discernir cuando seas tú, porque yo voy a tener testimonio de lo que tú estás diciendo. Entonces, estaba ocupado, yo no le podía decir, y la instrucción que yo tenía era que si no le podía decir a él, le podía decir a su esposa o a algún líder. Entonces, yo miré, él ocupado, su esposa ocupada, y vi que había un líder. Y yo fui al líder y le dije, hay que orar por ella urgente. Oramos los dos por ella. Cuando estamos orando por ella, yo veo su vientre y veo un bebé, la forma de un bebé y una calavera. Esa era la forma que el Señor me estaba diciendo, ese bebé está en peligro. Entonces oramos por el bebé. El Señor, creímos, ¿cierto? Y supimos, el bebé va a nacer. Y el Señor me dice, será apartado, será varón apartado. Entonces yo pensé, es hombre. ¿Ya? Y le dije, esta es la palabra que yo recibí y le dije, yo creo que es hombre. Bueno, terminó el servicio y la esposa del pastor me espera en la puerta y me empieza a retar. ¿Cómo se te ocurre hablar de esto? Y le dije, es que estabas ocupada, el pastor estaba ocupado y yo fui al líder y le expliqué lo que vi y me dijo, pero es que tú no sabes, esa mujer tuvo un embarazo tubario y ya perdió una trompa y esa mujer no puede tener hijos y ahora seguramente tú le estás dando esperanzas y ese hijo nunca va a nacer. Me dijo, no quiero que nunca más hables con nadie, nada de lo que recibes. Y le dije, sí. Quedó embarazada, nació, era una niña. Y ella tenía dolor ese día porque el bebé no había bajado de la trompa. Y cuando oramos, el bebé quedó en el útero, anidado. Pasaron los años, el Señor nos llamó a pastorear. Y nosotros estuvimos en la organización cuando vino Benigina a Chile. Llegamos temprano ese día al Estadio Nacional, me parece que fue. Y fuimos con un pastor amigo. Cuando estábamos ahí en el estadio, entrando para tomar nuestras sillas, el pastor me dice, Claudia. Le digo, sí, pastor. El Señor te muestra palabra de sabiduría. Sí, pastor. Palabra de ciencia. Sí, pastor. Tú fluyes en el don de fe. Sí, pastor. Me dijo, ¿tú interpretas lenguas? Sí, pastor. ¿Diversos géneros de lenguas? Sí, pastor. Y yo me empecé a agachar. Me dijo, ¿qué te hicieron que no hablas? Y le conté la historia. Y me dijo, solo te equivocaste en el sexo de la guagua. Por tu inexperiencia. Pero el bebé nació. Ahora debe tener como 20 años, un poquito menos, la chica. Me dijo, nació, pero te equivocaste en el sexo, nada más. Me dijo, el Señor dice que comiences a hablar, que no cierres tu boca. Bueno, el Señor me lo tuvo que decir como 3 veces, como por 2 personas más, porque fue tan fuerte la palabra de esta mujer sobre mi vida que yo no quería hablar lo que el Señor me mostraba. Y muchas veces yo supe cuando había una persona enferma y luego en la tarde llegaban los reportes por teléfono diciendo cadena de oración por la hermana tanto porque está con una crisis hipertensiva y mi corazón se apretaba porque yo sabía que había que orar por su presión arterial. Yo sabía que no estaba bien algo con su familia. Yo sabía y yo me quedé callada mucho tiempo. Por eso yo los animo hoy
a que no callen. Se pueden equivocar por su inexperiencia. Pregúntenme. Busquen la guía de alguien que sí sabe. Y les va a ayudar a discernir cuando es su mente y cuando es el Espíritu Santo, porque van a tener testimonio de aquello. Pero no dejen, no apaguen el Espíritu Santo, no suelten al Espíritu Santo solamente porque alguien alguna vez exageró o porque alguien se equivocó o por su poca experiencia y se cedió un poco a la carne. Dígame usted si alguna vez no se ha cedido a la carne en algún momento. A lo mejor no con el Espíritu Santo, pero sí en otras cosas. Entonces, no lo soltemos. Es algo tan importante y tan vital que marca la total diferencia con lo que pasa afuera. ¿Por qué? Cuando el Señor me muestra algo, yo no cobro, como lo hace la divina, la que lee el tarot, la que lee las manos. O estamos esperando que aparezca un brujo en televisión para decir lo que viene a la nación cuando tú lo puedes percibir, cuando tú lo puedes saber. No necesitamos de aquello porque tenemos lo verdadero. Satanás es un imitador y en este tiempo se van a levantar muchas cosas que van a imitar más y más y más lo genuino del Señor. Pero si tú aprendes, si tú estudias y tú vas aprendiendo acerca del Espíritu Santo, recuerda, 1 Corintios 12 dice que no ignores. ¿Qué dice el 1? Dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él no quiere que lo ignoremos. Él quiere que sepamos. Entonces, vas a poder ser, no que no seas de bendición para el mundo, pero mucho más. Cuando tú dices, ok, Señor, sí. Mira lo que dice acá. Dice, Isaías 28, 11 y 12. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Muchas veces vas a estar angustiado, muchas veces vas a estar cansado, pero oras en otras lenguas y puedes salir de tu mente en el sentido de no escuchar esto que te angustia, tus pensamientos, y cederte al Señor. Cuando mi suegra me parece que ya son 2 años, le diagnosticaron cáncer de mamas. No era fácil. Juan Carlos perdió a su papá de cáncer y ahora le habían diagnosticado cáncer a su mamá. Y él no estaba feliz, estaba muy angustiado. Y estábamos ahí en la noche, en la cama, y él estaba angustiado por su mamá. Y yo le dije, tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Me dejas que te ayude? Sí. Le tomé la mano y comenzamos a orar en otras lenguas, a cedernos al Espíritu Santo. Oramos. Y le dije, ¿quieres que te diga lo que estoy recibiendo de parte del Señor? Sí. Y le comencé a hablar lo que el Señor me mostraba. Y es exactamente lo que ha sucedido con ella. Ella en este momento no tiene rastro de cáncer en su cuerpo. Amén. Cuando yo fui a hablar con ella, él me dijo, yo soy el hijo, háblale tú. Yo fui a hablar con ella y le dije, esto no es motivo, no es un motivo para que usted llame a la atención de su familia. Nosotros la queremos y no necesitamos una enfermedad para estar pendientes de usted. Le dije, perdimos una batalla y esta no la vamos a perder. Su esposo ya se fue con el Señor, está bien, pero usted necesita estar en esta tierra por más tiempo. Así que yo le voy a pedir, por favor, que se ponga de acuerdo con lo que estamos hablando sobre su vida. Y comenzamos a orar sobre ella. Y ella me dijo, amén, amén. Qué bueno es saber
lo que viene y te da tiempos de refrigerio y de descanso, porque a pesar de todo lo que vino después, tratamientos y cosas, y usted puede decir, fue sana por el tratamiento. No, hay un montón de mujeres que no son sanas por el tratamiento. Los médicos hacen lo que pueden. Dios hace lo que sabe. Amén. Entonces yo le dije, no importa que no se vea fácil, pero nosotros vamos a tener victoria después de todo esto. Y así fue. Y así fue. Hubo momentos de angustia en que a veces los resultados de los exámenes no se veían tan alentadores, hasta que lo fueron. Hasta que cambiaron y salieron a su favor. Y ella ahora le dice al Señor, Señor, 10 años más. Yo le digo 15, suegra. Quédese con nosotros 15 años más. Para que sepan que la quiero. ¿Ve? ¿Para qué le pone 10 años al Señor? Viva todo lo que tiene que vivir. Disfruta a sus nietos, disfruta a su familia, disfruta a los bisnietos. Disfruta a los tataranietos. Ahora ya tiene 2 tataranietos. Entonces, o bisnietos. ¿Bisnieto? Ya, bisnieto. Bueno, vendrán los tataranietos entonces. Pero tú estás en esos momentos en que estás cansado, en que estás agobiado. ¿Y qué hago? Cédete al Señor. Deja que el Espíritu Santo comience a orar la perfecta voluntad de Dios con tu voz. En vez de darle voz a tu angustia, en vez de darle voz a tus miedos, en vez de darle voz a lo que está en contra de lo que Él ha dicho, si no tienen nada bueno que decir, y si no, ora en lenguas. ¿Cierto? Amén. Porque a veces estamos creyendo bien, pero no hablamos demasiado. No nos ponemos de acuerdo con nuestra voz, con lo que Dios ha dicho. Y una de las formas es cuando oramos en otras lenguas, dice la Escritura, que no oramos a los hombres, oramos a Dios. Tampoco lo entiende Satanás. Pero nos ponemos de acuerdo. Algunas personas dicen, la pastora debe tener un teléfono rojo en su casa que lo levanta y conversa con el Señor. No, el teléfono rojo está dentro de ti. Cuando tú oras en otras lenguas, tú te comunicas directamente con Dios, de espíritu a espíritu. Estás comunicado. Y la Biblia dice que Él te va a decir lo que ha de venir. Él te va a mostrar las cosas. Te va a dar refrigerio según Isaías. Va a dar reposo al cansado. Muchas veces nosotros venimos a la congregación y a veces decimos, pero es que a lo mejor yo soy cero aporte en la congregación. No, la Biblia dice que algunos traen salmos, otros traen distintas cosas, pero a veces eso también se manifiesta a través del Espíritu Santo. A veces tú estás orando y yo recuerdo hermanas que me han dicho, pastora, ¿sabe qué? Yo recibí una palabra para la hermana tanto y se cumplió. Cuando estábamos ahí alabando al Señor, cuando estábamos ahí adorando al Señor, cuando estábamos orando todos, el Espíritu Santo me habló y fue la respuesta para esa persona. Y no fue la pastora Claudia, ni el pastor Juan Carlos, ni la pastora Sandra, ni el pastor Salvador, ni la pastora Lili. Fue uno de ustedes mismos que recibió para su par. Porque cuando viene la manifestación del Espíritu Santo es para provecho. Es para provecho. Entonces, en 1 Corintios 14, 15, 16 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y aquí hace la diferencia claramente. ¿Qué es orar en el espíritu y qué es orar con el entendimiento? Orar con el entendimiento es cuando tú oras en un lenguaje que tú tienes. Nosotros somos chilenos, hablamos español. Entonces, ese es nuestro lenguaje. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te entrega. Yo conozco un hombre de Dios tremendo. Yo he visto los milagros, pero sí,
Milagros donde había una placa de titanio en un hueso, desapareció y apareció hueso. Y eso con radiografías, sino que me lo contaron con radiografías. Vi congregaciones completas ser llenas del Espíritu Santo. Vi huesos, gente siendo sanada, dedos que no estaban, que aparecían. ¿Saben cómo oraba este hombre en el Espíritu? ¿Cómo ora este hombre en el Espíritu Santo? Pi, 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 pi. Como el Chavo. Cuando yo lo escuché orar, yo me puse a reír, porque no lo podía creer. Pero si él hubiese menospreciado esto que Dios le dio, si yo hubiese menospreciado lo que el Señor le dio a este hombre, yo fui sana de la depresión a través de un día que estábamos en mi living orando hasta las 2 de la mañana y el Señor le mostró lo que estaba pasando con mi vida cuando le estaba orando. Pi, 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 pi. Como dijo la pastora Liliana cuando ella les contó, chalá, 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 y entendí muchas cosas. Ella había menospreciado su chalá. Pero era lo que el Señor le estaba dando en ese momento para fluir. Y cuando ya dijo, bueno, Señor, si es chalá para toda mi vida, chalá para toda mi vida. Y empezó al río. ¿Sabes qué? Cuando yo comencé a orar en otras lenguas, estaba orando en mi casa, bueno, esa es una historia larga, ¿ya? Pero yo no quería ser llena del Espíritu Santo antes que el pastor Juan Carlos. Por una serie de razones que no vienen ahora para contar. Pero la cosa es que el pastor Juan Carlos fue lleno del Espíritu Santo, pero un poquito antes yo estaba orando en mi casa. Habíamos estado en la iglesia y el pastor me había dicho, Claudia, yo pensé que tú ibas a orar otras lenguas porque el Espíritu Santo vino sobre mí. Y yo así como, Y yo estaba solita ahí orando en el comedor, recuerdo, y empezaron a salir unas palabras de mí así como, 6, 6. Y yo dije, 6, 6, 6. Entonces me entré a preocupar, no, empecé, eran unas sílabas, así como, sí, 6, sí, sí. Y yo dije, no puedo ser llena antes que el pastor Juan Carlos. Perdóname, Señor, pero me voy a quedar callada. Y pasó el tiempo y el pastor Juan Carlos fue lleno del Espíritu Santo y hubo un hombre de Dios que nosotros alojamos en la casa y él dijo, ¿tú no oras, Claudia, en otra lengua? Y yo así como, no decía ni no, ni sí, ni nada, para no mentir. Me dijo, voy a orar por ti. Y me leyó las escrituras, me iba a poner manos sobre mí y yo, ¿qué esto? ¿Por qué no me acaso? ¿Por qué si te toqué? Y empecé a orar. Pero al principio fue una sílaba. A medida que han pasado los años, esto se desarrolla igual que el lenguaje humano, en muchas ocasiones. Este hombre de Dios que yo conozco sigue siendo pi, 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 ¿ya? Pero en mi caso se fue desarrollando y ya no decía solamente esa sílaba y se fue agregando más. Porque le di el espacio para que se mostrara lo que había dentro de mí, lo que estaba fluyendo. Entonces, bueno, a veces oro con el entendimiento, a veces oro en el espíritu. Cantaré, dice, pero cantaré también con el entendimiento. Dice, no, perdón, me equivoqué. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, aquí nos está haciendo la diferencia. Hay personas que dicen, no, yo estoy orando en el espíritu cuando estoy orando en mi lenguaje normal, nativo, por decir así. No, porque aquí dice que cuando oras en el espíritu los otros no te entienden. Y aquí hace la diferencia claramente de las dos cosas. ¿Es bueno orar con el entendimiento? Por supuesto que sí.
¿Es bueno orar en el Espíritu? Claro que sí. ¿Es bueno cantar con el entendimiento? Por supuesto que sí. Cantamos todos juntos, ¿cierto? Pero hay momentos en que fluye el Espíritu Santo y oramos en el Espíritu o cantamos en el Espíritu. Sí. Hay canciones que han salido y que nosotros ahora cantamos en la iglesia porque fue una inspiración del Espíritu Santo y comenzamos primero a orar en otras lenguas, comenzamos a cantar en otras lenguas y luego vino la interpretación y ahí está la canción. Inspiradas por Dios. Dice, pero si yo me paro aquí delante de ustedes y solamente oro en otras lenguas, entonces dice que su entendimiento queda sin fruto. Y cuando venimos a la iglesia, venimos a ser enseñados. Amén. Y ustedes vienen para que su entendimiento quede con fruto. Pero eso no significa que no hay espacio para el Espíritu Santo. Porque hay un espacio para el Espíritu Santo en el culto, pero hay otro espacio para que puedan ser enseñados en lo que el Espíritu Santo es. Amén. Amén. No, esto ya lo hablé. Entonces, cuando nosotros nos cedemos a Dios, yo lo siento, pero se me fue toda la hora. No sé cómo se fue tan rápido. No sé qué le hicieron al reloj que está ahí atrás. Pero el Espíritu Santo es mucho más fácil cuando tú oras en otras lenguas, fluir con las manifestaciones y los dones de una manera mejor. Es más fácil entender mejor, es más fácil fluir. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a través de los profetas palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de profecía, vemos, porque don de profecía no es lo mismo que un profeta, vemos don de fe. Lo único que no vemos de todo este listado de 1 Corintios 12 es diversos géneros de lengua e interpretación de diversos géneros de lengua. Vemos dones de sanidades, vemos todo eso. Y lo podemos estudiar en el Antiguo Testamento. Y no hay ningún problema con ello. Pero el hecho de que el Señor haya puesto hincapié en Hechos 1. Vamos por favor ahí a Hechos 1 para poder terminar por el día de hoy. En Hechos 1, Él dice así. Dice, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué hizo Juan? Predicó el Evangelio a los judíos, diciéndoles que a través de sus obras, a través del linaje no iban a ser salvos, sino que era a través del Hijo, ¿cierto? Pero a todas las personas que bautizó, las bautizó en agua. Aquí el Señor está marcando la diferencia, porque dice, pero ustedes serán bautizados, ¿en qué dice? En el Espíritu Santo. O sea que es importante. Y luego dice, le empiezan a preguntar acerca del reino de Israel y todo. Y la respuesta que le da dice, eso no es lo importante en este momento, eso no les corresponde a ustedes saberlo, eso es del Padre. Pero en el 8 le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, y habiendo dicho estas cosas, ascendió. O sea, lo más importante lo dijo y se fue. ¿Y qué era lo importante? Antes de ascender, ¿qué dijo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben cuántos eran cuando Jesús estaba hablando esto? Dice que más de 500. Ellos contaban solo a los varones. Más de 500 estaban ahí reunidos.
Y dice, no se vayan, sigan juntos hasta que venga el Espíritu Santo. Y luego, cuando nosotros vemos en Hechos 2, cuando los vemos que están en el aposento alto, dice que eran 120. ¿Dónde está la diferencia con los 500? ¿Dios no quería que los otros fueran llenos del Espíritu Santo? Sí, pero ellos tomaron una decisión de salir de ahí. Y fueron 120 los que fueron llenos en el aposento alto ese día. Y el Espíritu Santo ya vino. No estamos esperando que venga de nuevo. Ya está. Y el Espíritu Santo te quiere hacer testigo con poder. Entonces, tú no eres bautizado en lenguas. Tú no recibes el hablar en lengua. No, tú eres bautizado en el Espíritu Santo para ser testigo con poder. Amén. Amén. Y eso es lo que se necesita allá afuera. Eso es lo que el mundo, la demostración de poder que el mundo tiene que ver. Eso es lo que necesitan los hospitales, Rosita. Lo que los hospitales van a recibir es lo que ustedes portan en su interior. Lo que ustedes portan es testigos con poder. Y van a ver más y más y más personas siendo levantadas de las camas con diagnósticos imposibles. Y Dios se va a glorificar en esos hospitales. Y va a empezar a correr la fama de lo que Dios está haciendo en esos lugares. Amén. Amén. Pero no es solo para los hospitales. No. No es solo para los hospitales. Es para todos los creyentes. Para todos los creyentes. Y tú puedes decidir tomarlo o dejarlo. Tú puedes decidir caminar en ello o no. Dios no te va a obligar. Ni nosotros tampoco. Menos. ¿De dónde? ¿Cierto? No podemos. Pero tú puedes decidir cederte a Él o no. Cierren sus ojos, por favor.